Hola a todos, todas. Bienvenidos a nuestro quinto encuentro, nuestra quinta clase del cronograma y la primera que vamos a estar transitando bajo esta modalidad virtual, así que espero que les resulte dinámica, accesible, comprensible y fácil de transitar. En esta quinta clase del cronograma nos vamos a introducir en la unidad 3 del programa de la materia y vamos a trabajar sobre la comunicación como herramienta para fortalecer la autonomía de los sujetos de cuidado. Vamos a ver la importancia de la comunicación a la hora de posibilitar que las personas tengan la información suficiente para tomar decisiones libres e informadas respecto a su salud. Para hablar de autonomía vamos a retomar el marco normativo, vamos a ver qué dice la ley sobre los derechos del paciente y vamos a hacer hincapié puntualmente en el derecho a la información como principio rector de todo proceso de atención y cuidado. Como les decía, vamos a retomar el marco normativo y para eso vamos a ver la Ley Nacional 26.529, sancionada en el año 2009, que va a regular los derechos del paciente en su relación con los profesionales y con las instituciones de salud. Va a describir cuáles son los derechos del paciente y cuáles son las obligaciones de los profesionales. En la biblioteca del aula virtual ustedes van a poder encontrar el documento de la ley para poder leerlo completo. Lo que vamos a ver ahora son cuáles son estos derechos que describe la ley en cada uno de sus artículos y qué dice la ley respecto al acceso a la información médica y la autonomía de los pacientes, la autonomía de la voluntad de los pacientes. El primer derecho que va a mencionar la ley es el derecho a la asistencia. ¿Qué dice la ley? Que todo paciente tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo o distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Es decir, que el primer derecho del paciente es a ser atendido sin discriminación alguna. Siempre, en cualquier atención, se debe garantizar la asistencia. Dice que solo podrá eximirse de esa obligación el profesional de la salud cuando se hubiese hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional. Si no, es obligación de cada uno de los profesionales intervinientes asistir a la persona que demande atención. El segundo derecho que menciona la ley es el derecho al trato digno, al que el paciente sea atendido dignamente por todos los agentes del sistema de salud intervinientes en el proceso de atención, que se respete su intimidad, sea cual sea el padecimiento o la demanda que lo llevó a pedir atención y que no sea juzgado ni por sus valores, ni por sus creencias, sus costumbres, su religión, su sexo, su género, su edad, ni ninguna otra condición. En tercer lugar, la ley va a hacer referencia al derecho del paciente a la intimidad. ¿Qué dice la ley? Que toda actividad médico-asistencial debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad de las personas. Es decir, que durante el proceso de atención las personas tienen derecho a ser atendidas en condiciones humanamente dignas, a que se respete su privacidad, su intimidad. Recuerden cuando veíamos la importancia del espacio en el proceso de atención y lo que comunican los espacios, los contextos en los procesos comunicativos. La importancia que tiene el espacio físico a la hora de generar
un ambiente de confianza, de respeto, de intimidad. Este párrafo también introduce el derecho a la confidencialidad, que lo vamos a profundizar en el siguiente párrafo, que dice que el paciente tiene derecho a que cualquier persona que participe en la elaboración o manipulación de su documentación, de su historia clínica, guarde la debida reserva de esa información. Es decir, que la intimidad no tiene que ver solamente con resguardar la privacidad de las personas en el momento de la atención, sino que también debe ser garantizada con respecto a la historia clínica, con respecto a la información que se registre sobre su situación personal, sobre su diagnóstico, sobre los motivos de consulta. Esto tiene que ver con la Ley 25.326 de protección de los datos personales y es importante que todos los trabajadores de salud tengan en cuenta la importancia de la confidencialidad, del secreto profesional, de que toda persona tiene derecho a que la información que se comparte en el espacio de consulta no sea compartida con nadie más sin su autorización. La ley también menciona el derecho a la autonomía de la voluntad, es decir, que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o tratamientos o procedimientos médicos o biológicos, como así también a revocar posteriormente la voluntad manifestada, es decir, que puede en algún momento del proceso de atención aceptar un tratamiento y después arrepentirse o cambiar de decisión y tiene derecho a que se respete esa voluntad. Con respecto al derecho al acceso a la información, la Ley de Derechos del Paciente dice que todo paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. ¿Qué dice respecto a esta información? Que debe ser clara, suficiente y adecuada a las condiciones y posibilidades de comprensión de cada paciente, de cada persona sujeto de cuidado. Recuerden lo que veíamos en las primeras clases respecto a la importancia de compartir los mismos códigos con los sujetos de cuidado para asegurarnos de que haya una comprensión de los mensajes que transmitimos. La importancia también de elegir los canales adecuados. Muchas veces las láminas o los portafolios en los espacios de consulta con imágenes pueden ser un soporte para reforzar los mensajes que transmitimos oralmente, o las anotaciones sobre el tratamiento escritas con letra clara y con un lenguaje comprensible. Todos esos son elementos que aportan a transmitir información de manera comprensible y adecuada. Y acá un concepto importante a tener en cuenta es el de la transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? Es el deber de todo profesional de la salud a brindar la información completa, la información disponible sin necesidad que la persona la solicite. Muchas veces brindamos solo la información que nos pide, respondemos la información que nos preguntan y tenemos que tener en cuenta que no todas las personas conocen los tratamientos disponibles, los avances en la medicina, las distintas alternativas terapéuticas, los distintos medicamentos, no conocen el marco legal, no saben cuáles son sus derechos y por ende
es muy difícil que nos soliciten información sobre las distintas alternativas, por lo cual no debemos esperar que nos consulten, sino brindarles ante cada situación toda la información que tengamos disponible actualizada. Y finalmente, la ley dice que el paciente tiene derecho a la interconsulta, que las personas sujetas de cuidado tienen derecho a realizar consultas sobre su enfermedad y sobre su tratamiento con otros profesionales de la salud. En el artículo 3 de la Ley de Derechos del Paciente se habla sobre el consentimiento informado y este es un concepto clave en el proceso de atención. ¿Qué es el consentimiento informado? Entiéndase por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente la información clara, precisa y adecuada. Esto es muy importante. El consentimiento es la declaración de voluntad, pero para que ese consentimiento sea válido, para que la persona sujeta de cuidado pueda manifestar que está de acuerdo con el tratamiento que se le propone, primero tiene que tener la información suficiente. El consentimiento informado puede ser oral o escrito. ¿Cuándo es escrito? Según la ley, cuando se trata de una intervención quirúrgica, de una internación o de tratamientos invasivos para el cuerpo o que impliquen algún riesgo. En ese caso, siempre el consentimiento debe firmarse por escrito. Cuando no se trata de procedimientos quirúrgicos o tratamientos invasivos, no es necesario que se firme un consentimiento informado por escrito. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la firma del consentimiento es un trámite que termina siendo una barrera administrativa, una barrera de accesibilidad que burocratiza y enlentece el proceso de atención. Entonces, si no se trata de un tratamiento invasivo, no hace falta firmar el consentimiento informado. Ahora bien, que no haya que firmar este documento no implica que no exista la necesidad de que el paciente dé su consentimiento. Se debe dar el consentimiento siempre, en todo el proceso de atención, ya sea de forma escrita u oral. Para sintetizar entonces, decimos que el consentimiento informado es la expresión de la voluntad del paciente que se brinda una vez que recibe la información suficiente respecto a su situación de salud o su enfermedad, es decir, respecto a su diagnóstico, respecto al pronóstico de ese estado de salud, cuál es la evolución predecible, cuál es el tratamiento que el médico recomienda, cuáles son los beneficios y los riesgos de ese tratamiento y cuáles son las consecuencias de no realizar ese tratamiento médico. Luego de recibir toda esta información, el paciente está en condiciones de tomar una decisión informada y de brindar su consentimiento, es decir, de manifestar si está de acuerdo con el tratamiento propuesto. Como les decía antes, esa manifestación de acuerdo, de voluntad, puede ser reversible, es decir, que una persona, por ejemplo, ustedes se pueden encontrar con pacientes que han decidido y han brindado su consentimiento para iniciar un tratamiento médico, por ejemplo, un tratamiento oncológico, y que en el transcurso del tratamiento
ustedes los estén acompañando y el paciente decida interrumpir el tratamiento, decida no asistir a una sesión de quimioterapia o no tomar determinada medicación. Eso puede pasar, es válido y es necesario respetar la autonomía de la voluntad de esos sujetos, pero también es importante brindarle la información necesaria sobre los riesgos que implica abandonar el tratamiento recomendado. Finalmente, para ir cerrando esta presentación, quería comentarles y para introducir también en la actividad que van a encontrar en el aula, quería comentar qué pasa con los adolescentes, con los niños y adolescentes, que es considerada por la ley como una situación especial. Si bien para los niños y adolescentes rigen los mismos derechos del paciente, el derecho a la atención, el derecho al trato digno, a la intimidad, a la confidencialidad, es importante tener ciertos reparos a la hora de considerar el consentimiento informado. Los adolescentes pueden brindar el consentimiento respecto a su salud y a las decisiones que tomen sobre su cuerpo. Bueno, la ley, puntualmente el Código Civil y Comercial de la Nación, dice que a partir de los 16 años toda persona es considerada como adulto y es considerada capaz de tomar decisiones sobre su salud y sobre su propio cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con los menores de 16 años? En el caso de los adolescentes de 13 a 16 años, el Código Civil y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud, que es una resolución que realiza una interpretación del Código Civil respecto a la salud de los niños y adolescentes. Esta resolución lo que va a decir es que los adolescentes de 13 a 16 años pueden brindar su consentimiento de manera autónoma respecto a los tratamientos atenientes a su salud, excepto en situaciones en las que el tratamiento o la práctica médica indicada implique un riesgo científicamente comprobable para su salud. En esos casos, el adolescente va a necesitar de la asistencia de un adulto para brindar su consentimiento. Lo mismo que los menores de 13 años, los niños y adolescentes menores de 13 años, que también necesitan para brindar su consentimiento la asistencia de un adulto, de su padre, su madre o un referente adulto que los acompañe en la consulta y que les brinde el apoyo necesario para comprender la situación, para comprender de qué se trata el tratamiento propuesto y para brindar su consentimiento. Ahora, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esa asistencia de parte de los adultos no sustituye la voluntad del niño o el adolescente. Siempre es importante en todo contexto de la atención garantizar que ese niño o que ese adolescente tenga las herramientas para poder manifestar su voluntad, más allá del apoyo que requiera y del acompañamiento que requiera por parte de los adultos. Ahora sí, con esta aclaración respecto a los adolescentes, los dejo para que vean otro video cortito y realicen una actividad, un ejercicio para poner en práctica esto que vimos respecto a los derechos